Estoy muy contento el día de ahora de poderles compartir la información que vamos a compartir el día de ahora. Es una información que ha impactado la vida de miles y miles de personas, que ha impactado y que puede impactar la vida de cada uno de ustedes. Así que estoy muy contento en poder compartir esta información el día de ahora, porque dice que la mejor habilidad que poseemos es la habilidad de compartir información con los demás. Ahora, la información que voy a compartir el día de ahora no es mía. En los últimos 12 años me he dedicado a aprender, a leer libros, a ir a seminarios, y estoy muy contento y muy feliz porque esa información que he estado aprendiendo los últimos 12 años se la voy a compartir el día de ahora. ¿Por qué les comparto mi historia? Probablemente sus padres lo posicionaron porque tenía ciertas conexiones, y normalmente creemos que para poder llegar tenemos que haber nacido en una familia adinerada. Y dices, pero como yo no nací así, en una familia que tenga conexiones, yo no lo puedo hacer. Entonces no crees que lo puedes hacer. Y por eso es que te cuento mi historia. En mi caso, yo no vengo de ninguna familia millonaria. Yo nací en Honduras, en el lugar más pobre que tú te puedas imaginar, en el campo. No sé si aquí alguien ha nacido en el campo o ha trabajado en el campo. Yo trabajaba en el campo. Yo desde chico, desde que me acuerdo de que tenía 6, 7 años, yo iba con mi papá a trabajar al campo. Y normalmente nosotros caminábamos 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde. Entonces, cuando yo tenía como unos 7 años, me empecé a hacer una pregunta muy importante, que el día de ahora, si tú no te has hecho esa pregunta, te la debes de hacer. Y la pregunta que me empecé a hacer es, ¿qué es lo que voy a hacer con mi vida? ¿Qué es lo que yo voy a hacer con mi vida? A los 7 años me empecé a hacer esa pregunta. Muy importante que tú te hagas esa pregunta. Me empecé a dar cuenta, una de las cosas que me empecé a dar cuenta era que yo no quería trabajar en el campo toda la vida. Y luego me empecé a dar cuenta que yo no quería vivir en la casa, en esa casa, no quería vivir ahí, donde no había luz o no hay luz, no hay luz eléctrica, no hay agua potable. Entonces digo, yo no quiero eso. Entonces me empiezo a dar cuenta que yo no quiero eso. Entonces me empiezo a preguntar, ¿qué es lo que quiero? Si yo no quiero eso, entonces, ¿qué es lo que quiero? Y empecé a decir, ¿sabes qué? Yo quiero construirles una casa a mis papás donde podamos vivir en la ciudad, donde haya las comodidades. Yo quiero, una de las cosas que cuando íbamos a la ciudad, teníamos que caminar 1 hora para esperar donde pasaba el carro. Y entonces digo, yo no quiero eso. Entonces una de las cosas que quiero hacer es comprarles una camioneta a mis papás. Y empiezo a pensar, cuando tengo 8 años, empiezo a pensar eso. Y el día de ahora yo les voy a compartir algo que ustedes lo practican, su vida se va a transformar. Me acuerdo que empiezo a pensar eso y empiezo a desarrollar y digo, yo voy a construir la mejor casa de esta ciudad, la mejor casa. Y empiezo a soñar. Y me acuerdo que me iba en la imaginación y empiezo a platicar. Me acuerdo cuando yo iba caminando a dejar almuerzo, que era 2 horas muchas veces, iba platicando yo solo. Y yo decía, wow, y yo empiezo a hacer fincas y cuando menos acuerda empiezo a ganar más dinero y construyo la casa y construyo la mejor casa en Gracias Lempira. Y compro una camioneta y me empiezo a obsesionar por este sueño. Pero ahora yo iba platicando, yo platicaba yo solo en los caminos. Y algo interesante era que la gente cuando me escuchaba platicar se escondía y pensaban que yo estaba loco. Pero algo bien interesante, yo no pensaba si lo iba a lograr o no. Empezó a pasar de que yo me sentía feliz haciendo eso. Entonces iba caminando y cuando menos acuerdo había llegado, no sentía la calor ni nada de eso porque yo iba viviendo eso que yo quería lograr. Y de tanto hacerlo me empecé a obsesionar por aquel sueño, donde yo iba platicando y que compro una casa y que construyo mucha finca y lo platicaba yo solo. Pero en ese momento yo lo iba viviendo dentro de mí, yo lo iba viviendo, yo lo sentía. Y había veces que me ponía a pensar de vez en cuando como, decía, bueno, ¿y qué tal si no lo logro? No me importa, lo bueno es que yo me siento bien. O sea, yo me sentía bien, me sentía feliz, me sentía contento, platicando eso yo solo. Me desconectaba de la calor, me desconectaba de todo y me sentía feliz. Y sin darme cuenta,
Lo que yo estaba haciendo era que yo estaba llevando las cosas del consciente al subconsciente. Y una vez que tú llevas las cosas de la mente consciente a la mente subconsciente, no hay cómo no sea realidad. Y ¿sabes qué? Yo no sabía. En los últimos 12 años me he dedicado a estudiar, y para lograr todas mis metas, eso es lo que hago. ¿Por qué? Eso lo empecé a practicar cuando tenía 8, 9 años. Subconscientemente no sabía lo que yo estaba haciendo. Pero me sentía tan feliz con la imagen de esta casa, la mejor, no decía cualquier casa, la mejor casa. Ahora, la mayoría de las personas se ponen a pensar cómo lo voy a hacer realidad. Si yo me hubiera puesto a pensar en ese tiempo que cómo lo iba a hacer realidad, no había una manera de cómo hacerlo realidad. Porque hay personas que dicen, oh, mira lo que quiero, si yo hago esto, y hago esto, y hago esto, lo hago realidad. Pero si yo hubiera pensado así, no. Entonces en la vida lo que uno que tiene que definir es qué es lo que quieres y empezarlo a vivir. Las cosas se construyen dos veces. Primero se construyen en el mundo interior, se construyen dentro de ti y después se manifiestan. Entonces primero tienes que construirlas dentro de ti. Me acuerdo que tenía 8 años, 9 años y estoy obsesionado por este sueño de construir esta casa, una casa hermosa, de poderles comprar la camioneta. Era una camioneta de las mejores que había, del año, yo decía. Como a los 10 años me vuelvo a volver ya un poquito más, estoy obsesionado por este sueño, pero ahora tengo que hacerlo realidad, y me empiezo a preguntar cómo yo puedo hacer este sueño realidad. Y algo bien interesante, cuando tú llevas las cosas al subconsciente, las respuestas las tienes dentro de ti. Porque el subconsciente tiene tanto poder. La mente es la creación más grande que Dios ha hecho y está dentro de ti. A los 10 años ya estoy obsesionado por este sueño, que en el momento que yo hablo de la casa me emociono tanto, que me encanta tanto, pero ahora me empiezo a pensar, ya a los 10 años empiezo a pensar, ¿cómo voy a hacer este sueño realidad? ¿Cómo? Y me empiezo a pensar, ¿cómo lo voy a hacer realidad? Empiezo a escuchar de Estados Unidos, que en Estados Unidos se ganan los dólares. Entonces digo, bueno, entonces yo me voy para Estados Unidos y mi sueño se hace realidad. Porque ya me di cuenta que ahí no lo voy a hacer. Ya llegué a un punto, a los 10 años llegué a la realidad de que aquí no lo voy a hacer. Trabajando en el campo no hay cómo lo voy a hacer. Entonces, yo a los 10 años me quería ir para Estados Unidos, pero escuché que la gente en Estados Unidos empieza a trabajar hasta los 18 años. Entonces yo tomé una decisión, cuando yo tenga 18 años, me voy para Estados Unidos. Y empecé a trabajar. En ese tiempo, nosotros no venimos de familias de dinero ni nada de eso. Con ese sueño me empecé a obsesionar, porque dentro de mí yo había creído de que si yo me iba por Estados Unidos, mis sueños se hacían realidad. Y empiezo a trabajar desde chico. Me acuerdo que a los 17 años, cuando tenía 17 años, yo estaba desesperado por llegar a los 18 años. En julio, cuando tenía 17 años, yo cumpleaños en enero. En julio salí para Estados Unidos, y algo bien interesante, que yo cumpleaños en enero, y el 15 de marzo llegué a Estados Unidos. Me tomó 6 meses llegar a Estados Unidos. Salí con $100 en mi bolsa y con una determinación. Digo yo, ¿sabes qué? O llego a Estados Unidos o me moriré intentándolo. Pero nunca, no importa lo que me tome. Yo estaba determinado que solo habían 2 razones. O llego a Estados Unidos o me moriré en el intento. Y pasemos. Fueron 6 meses que me tomó para llegar. Cuando llego a Estados Unidos, mi primer trabajo fue me acuerdo que llego con mi primo, y resulta que mi primo trabajaba en un restaurante chino de mesero. Entonces yo empecé de ayudante de mesero, de busboy. Y a mí me acuerdo que la primera semana en Estados Unidos yo trabajé 72 horas y gané $230. Me acuerdo que vengo con mi primo, le digo, esta es la propina que a mí me dejaron. No me dice, esto es lo que usted ganó en toda la semana. Le digo, $230 por 72 horas. Le digo, pero este es el sueño americano que me dijeron. Le digo, si esto es así, pesadilla americana. Y me acuerdo que mi primo me dijo una palabra que a lo mejor ustedes nunca la han escuchado. Me dice, primo, tranquilo, mire, aquí llueva, truene, relampaguee, aquí por 12 años nunca me ha faltado el trabajo. Aquí poquito, pero seguro. Poquito, pero seguro. ¿Y sabe qué era lo que yo veía seguro?
seguro que iba a estar quebrado toda la vida, porque él llevaba 12 años y después de 12 años ganaba $200 de lo que yo ganaba. Entonces yo he visto que hay dos formas de cómo aprender en la vida. Una es esperarme 12 años y darme cuenta que eso no funciona. La otra es observar a mi primo y darme cuenta que si yo sigo haciendo lo mismo, voy a tener los mismos resultados. ¿A cuánto les gustaría saber dónde van a estar en los próximos 5 años? No les voy a leer la mano ni les voy a cobrar. Bien sencillo. Si ustedes quieren saber, vayan mañana a su trabajo. Fíjense a alguien que tenga 5 años trabajando más que ustedes. Fíjense qué tipo de carro maneja. Fíjense cuánto gana. Y si a ustedes les gusta, felicidades. Sigan haciendo lo mismo porque tarde o temprano van a tener los mismos resultados. Pero si no les gusta, ¿qué tienes que hacer? Cambiar. Porque es cosa de loco mantenerse haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Es más, hace un tiempo yo estaba leyendo un libro que decía la cosa más cierta que yo jamás he escuchado. Y esto lo debes de anotar, ¿ok? Este libro decía, donde vas a estar en los próximos 5 años, decía, va a depender de los libros que tú lees y las 5 personas con las que tú te asocias más. Donde va a estar en los próximos 5 años va a depender de qué? De los libros que lees. ¿Tú no me crees eso? Bien sencillo, puedes hacer una prueba. Observa los libros que has estado leyendo. Observa cuánto ganan las 5 personas que tú te comunicas más. Saca la cuenta. Y adivina qué va a pasar. ¿Tú vas a ganar el qué? El promedio de lo que ganan esas 5 personas. No me creas, haz la prueba. Ahorita puedes ver tu teléfono. ¿Quiénes son esas 5 personas que tú te comunicas más? Observa cuánto ellos ganan. Y tú en los próximos 5 años estarás ganando el promedio. Ahora, cuando yo estaba leyendo ese libro me asusté. La razón por la cual me asusté era porque era mi primer libro que leía. Y las 5 personas eran 5 primos que vivíamos en un apartamento de 2 recámaras. Pagábamos $625 entre todos. Cuando yo estoy leyendo este libro, yo vengo con mis primos y digo, oye, ¿cuál es la razón por la cual viven todos, muchos en un apartamento? Dice, me dices para ahorrar dinero, para pagar poca renta y poder ahorrar dinero. ¿Okay? Ahora todos trabajábamos en restaurantes. Le digo, a ver, ¿por qué todos trabajan en restaurantes y no buscan otro tipo de trabajo? No, me dices, porque así los comemos la comida en el restaurante y no tenemos que comer comida afuera y así podemos ahorrar dinero. Entonces le pregunto, le digo, ¿cuánto tiempo tienen ustedes haciendo eso? Uno me dijo que tenía 9 años, otro que 12 años y había otro que llevaba 15 años. La siguiente pregunta que yo les hago es, ¿y cuánto dinero tienen ahorrado? ¿Y qué creen ustedes que me dijeron? 0. Digo, yo no tengo que irme, de que yo tengo que correr de aquí, porque si yo sigo viviendo con ellos voy a terminar como ellos. Entonces, ¿qué hice? Que empecé a buscar cosas diferentes. Y adivina qué es lo que tú tienes que hacer también. Tienes que buscar nuevos amigos. ¿Por qué? Porque si la asociación es tan poderosa, impresionante. Yo escuchaba un consejo de alguien que decía, una vez le preguntaron a alguien que qué pasaría si perdiera toda la fortuna. Y él dijo, la vuelvo a ganar de vuelta. Ahora le dice, ¿qué harías? ¿Qué tú harías? ¿Qué sería lo primero que tú harías? Dice, lo primero que yo haría sería comprar ropa buena, verme bien. Ganaría para verme bien. Lo siguiente que yo haría, dice, si tuviera dinero para ir a comer a un restaurante más barato, mejor me iría al mejor hotel de la ciudad. Y a lo mejor ahí me ajustaría para una taza de café. Pero dice, ahí andaría con la gente con la que quiero andar y esa energía me llevaría a otro nivel. Cuando yo escuché eso, y una de las cosas que empecé a hacer era que yo comía en la casa, porque no tenía suficiente dinero, y luego me iba a un restaurante muy bueno, y allá lo que comía era solo el postre. Pero observaba a la gente cómo se vestía, cómo se comportaba, cómo comía, y todo eso. Y decía yo, hoy un día voy a empezar a venir así. Y veía cómo los atendían. ¿Por qué tú crees que hacemos estos eventos en un hotel tan bonito como este? Porque el ambiente te impacta. Lo que queremos es que tú tengas un impacto, eso. Podríamos buscar un hotel barato y todo eso, no.
Nosotros queremos lo mejor porque queremos que tú tengas una buena experiencia. ¿Cómo te sientes tú en este hotel? Acostúmbrate a ir a buenos lugares y vas a ver lo que va a pasar. Tu vida se va a empezar a transformar. Entonces, en mi caso, empecé a trabajar en apartamentos, luego empecé a trabajar en aire acondicionado. Pero yo en cada trabajo que yo entraba, me acuerdo que yo iba y les preguntaba a las personas que tenían 5, 10, 15 años, ¿y cuánto tiempo tienes aquí? ¿Y cómo te va? Y una de las cosas que yo me daba cuenta que ellos no estaban donde yo quería estar. Entonces yo decía, wow, tengo que hacer algo diferente. Y yo estaba buscando algo que yo no sabía qué era. Pero yo estaba obsesionado por mis sueños. Todo empieza con un sueño. Que yo quería construir la casa a mis papás. Que yo quería construir mucha finca. Que yo quería hacer esas cosas. Pero no veía una manera cómo lo podía hacer realidad trabajando, ganando $400, $500 a la semana. Pero ¿sabes qué? Algo bien interesante es que cualquier cosa que tú andas buscando, te anda buscando a ti. En el 2004, alguien me invitó a una presentación que cambió completamente el rumbo de mi vida. Me acuerdo que alguien me invita a una presentación de un negocio. Pues, ¿qué hago? Pues yo voy, no sabía nada de negocios. Y me acuerdo cuando yo voy a esta presentación, habían alrededor de 700 personas. Ahora me acuerdo que me siento en la segunda fila y de repente veo productos. Digo, ya sé de qué se trata, lo que quieren es que yo compre esos productos y los vaya a vender. Pero de repente todo iba bien, de repente empiezan a presentar a alguien que decía que era millonario. En el momento que dicen que esta persona es millonario, digo, ¿cómo que alguien se va a hacer millonario vendiendo unos productos? Ahora recuerda, yo en ese tiempo ganaba $400 a la semana y toda la gente que yo conocía ganaba $400, $500 a la semana, $600 por mucho. Y cuando uno está quebrado, ¿qué uno piensa? Que toda la gente está quebrada. Eso es lo que yo pensaba. Entonces me acuerdo que le digo yo a la persona que está al lado mío, le digo, eso no es cierto. Me dice, bueno, ¿y qué tal y si es cierto? Lo volteo a ver, lo veo bien vestido. Digo, estos son de esos actores que los pusieron para convencerlos, ¿no? Le digo, es que eso no es cierto. Me dice, ¿y qué tal y si es cierto? Entonces empiezo a detectar toda la gente que aplaudía y todo eso. Y los que están bien vestidos, ya detecté que son los actores que han puesto en medio de nosotros para convencerlos. Y allá, él es el actor que está arriba y estos. Y yo ya la figuré, yo soy rapidito, la figuré. Entonces, y yo lo estaba de molestar, yo era el que estaba de molestar al que estaba al lado. No, mira, es que eso no es cierto, ¿cómo va lo que dice? Mira, me dice, bueno, ¿y qué tal si es cierto? Le dije, es que eso no es cierto. Me dice, bueno, ¿y qué tal si esto sí es cierto y tú no lo haces? Y eso me hizo pensar. Y digo, bueno, ¿y qué tal si esto sí? No, pero es que no es cierto, eso no puede ser cierto, es demasiado bonito para ser cierto. Bueno, pero ¿qué tal si esto es cierto? Y en los próximos 5 años, yo no lo hago y en los próximos 5 años me doy cuenta que sí era cierto. Bueno, ¿y qué tal si esto sí es cierto? Que esta fue la oportunidad que yo me vine a buscar para poderle construir la casa a mis papás, pero yo no lo hago y en los próximos 5 años me doy cuenta que sí era cierto y yo no lo hice. Y yo sabía que no era cierto, pero me sembraba aquella pequeña duda, ¿y qué tal si es cierto? Me acuerdo, a las 5 de la mañana, yo no dormí toda la noche, a las 5 de la mañana yo tomé una decisión. Y la decisión era bien sencilla. Digo, yo no creo que sea cierto, pero lo que voy a hacer es que yo voy a investigar si eso es cierto. Porque si eso es cierto, que ese tipo es millonario, yo lo hago. Pero yo no creo que sea cierto, pero voy a investigar. Como dicen, la curiosidad mató al gato. Pues, ¿qué hago? Al siguiente martes las reuniones empezaban a las 8, yo llegué a las 5 de la tarde, checando en qué carro la gente llegaba, yo parecía el security del hotel. Y voy y lo vuelvo a escuchar. ¿Y qué hago el otro martes? Voy a otra reunión. ¿Y qué hago el otro? Voy a otra reunión. Y luego anuncian una convención en la ciudad de Dallas, Texas, de 3 días. Pues me acuerdo que yo llego con mi jefe de aire acondicionado y le digo, jefe, viernes y sábado no vengo a trabajar. Me dice, bueno, si no tienes viernes y sábado a trabajar, no tienes trabajo el lunes. Le digo yo, si trabajo bueno el lunes y si no,
no vengo. Y el viernes fui. Voy a la ciudad de Dallas, Texas, y cuando llego allá habían alrededor de 4,000 personas. Digo, ¿y toda esta gente la contrataron para impresionarme a mí? Y yo los veía que aplaudían y que emocionados y que no sé qué y que no sé cuánto. Y a mí no me gustaba ese rollo de que están tanta bulla. Digan de qué se trata, cómo se hace esto y lo otro. No, ¿qué tanto rollo aquí? O sea, digan qué hay que hacer, pues. Y entonces, empiezo yo a escuchar entrenadores tras entrenadores y contaban historias. Pero yo ahí estaba entre que me impresionó mucho que era una convención nacional. En Estados Unidos son convenciones grandes, era una convención nacional y había alrededor de 4,000 personas. Ahora, después de 3 días de estar en ese evento, escuché una historia de alguien que me impactó. Ese día varias cosas pasaron en mí. Escuché un señor que se llama Mike Murdock, que él habla de wisdom, de sabiduría. Ahora, mi papá por más de 40 años, él ha leído la Biblia y él vive la Biblia. Entonces, lo que este señor estaba diciendo se conectaba con lo que decía mi papá. Y tú sabes, cuando la verdad, entonces yo decía, si esto no fuera así, este señor no estaría ahí. Ese señor me impactó. Ahora, él era un conferencista, pero él llegó y compré todo el material de él. Porque ese señor me impactó, Mike Murdock. Compré todo el material y lo empecé a escuchar. Él vive en Dallas, Texas. Él habla de wisdom, de sabiduría. Y él habló mucho de proverbios. Y cuando llega el último día, escuché una historia de alguien que me impactó. Y esto era una persona que llevaba 12 años en redes de mercadeo. Y después de 12 años, le había podido comprar una casa a sus papás, le había podido comprar una camioneta a sus papás, tenía un rancho y era millonario. Ahora, cuando yo escucho la historia me impactó tanto que de ese día, desde el fondo de mi corazón, yo tomé una decisión. Y lo que dije fue, ok, si esa persona lleva 12 años y se hizo millonario, a mí no me importa si me toma toda la vida. O me hago millonario o moriré intentándolo, pero nunca me voy a dar por vencido. Ese día tomé la decisión, porque yo creo fielmente que lo que un ser humano lo puede hacer, me muestra cómo hacerlo, yo también lo puedo hacer. Entonces ese día tomé la decisión, pero yo salí tan emocionado, 3 días de no dormir nada. Recuerdo que llego el lunes a la empresa donde trabajaba y les digo yo a todos los de la cafetería, siéntense, ahorita les voy a mostrar cómo los vamos a hacer millonarios. Yo estaba súper emocionado. O sea, yo pensaba que toditas las personas de esa compañía me iban a decir que sí. Porque a mí no cabía de que me fueran a decir que no. Entonces yo pensé, pero no. ¿Y qué tú crees que pasa cuando les empiezo a hablar? Se empiezan a reír. Y luego me empieza a decir, pero tú no fuiste a un lugar así donde había alguien que hablaba bien bonito, ¿verdad? Y yo, sí, ¿cómo sabe? Y había mucha gente bien vestida, ¿verdad? Sí. Ay, mijo, esos son actores. A mí tienen años invitándome a esas compañías. No, olvídate, una comadre se metió a una de esas cosas, es una sexta, una séptima, yo no sé qué es. No, hasta los hijos le andaban quitando con un garaje lleno de productos. Terminó, no te metas a esas cosas, ni quiera Dios. Luego dice, pero tú no fuiste a una reunión que está ahí en la Kirby el 610, ¿verdad? Sí. Ah, no, a mí tienen años invitándome. A ti te vieron la cara como acabas de llegar aquí a Estados Unidos. No, esas cosas no funcionan, son unas pirámides, unos aviones, no sé qué, no sé cuánto. No, pero mira, yo compré la revista, había llegado un señor que tenía un avión privado. No, pero mira, este señor tiene su avión privado. ¿Lo viste el avión privado? ¿Lo viste? Y me acuerdo que empiezo a hablar con la gente y toda la gente me empezó a decir que no es cierto, no funciona. Y pasó un mes y no podía escribir a nadie. Pasaron 2 meses y no podía escribir a nadie. Pasaron 3 meses y no podía escribir a nadie.
Pasaron 6 meses y no podía escribir a nadie. Y yo hablaba todos los días con gente. Porque una de las cosas que aprendí en esa convención era que la clave era hablar con gente todos los días. Me acuerdo que dijeron que las personas se vestían para el éxito. Y pues yo antes de entrar a redes de mercadeo solo compraba ropa de segunda. Quería ahorrar dinero. Entonces me fui y me compré el traje del muertito. La ropa de segunda, me acuerdo que me compré un traje que me costó $15, una camisa que me costó como $2 y una corbata de $1. Y yo ya andaba, no, olvídate, el traje me quedaba hasta por aquí. Me acuerdo que cuando iba a contactar, yo llegaba así, mira. Y le decía yo así, mira, hola, mucho gusto. Le decía así como que salía y empecé a hablar con gente. Y la gente me empezó a decir que no funciona, que no es cierto. Y pasó un año y no podía escribir a nadie. Ahora, ¿por qué tú crees que no podía escribir a nadie? No tenía las habilidades. Yo vengo del campo. Yo sabía cómo ordeñar vacas. Pero no es lo mismo ordeñar vacas a comunicarse con gente. En mi caso yo no veía televisión, porque en el lugar donde yo vengo no había luz eléctrica, no había televisión, gracias a Dios, porque no me programaron mal. Entonces, ¿qué pasa? Que no me funciona, pero yo estoy determinado. Pero hubo un consejo de un billonario. El consejo que estoy a punto de darte no viene de un millonario, viene de un billonario. No millonario, billonario. Y dijo este consejo que me impactó mucho. Dice, si tú todos los días, dice, le dedicas 1 hora diaria a leer libros, a leer biografías, y eso lo haces por un año, en un año serán 365 horas de aprendizaje. Porque con lo que tú sabes el día de ahora, ganas lo que ganas. Y si tú quieres ganar más, ¿qué debes de hacer? Debes de saber más y debes de hacer más. Entonces, cuando yo entendí eso, dije yo, no importa cómo llegue de cansado, todos los días le voy a dedicar por lo menos 1 hora diaria a leer libros. Y esa hora diaria ha transformado mi vida. La otra cosa que empecé a hacer es que yo llegaba a los eventos. Decidí que nunca me iba a perder una reunión semanal. Las reuniones eran los martes, todos los martes yo estaba en la reunión. No llevaba invitados, pero ahí estaba. Hay personas que dicen, es que yo no voy porque no tengo invitados. No, tú necesitas estar ahí para aprender. La otra, nunca me perdía un seminario cada mes. Había un seminario cada mes y yo ahí estaba, a donde fuera. La otra cosa era que yo llegaba, cuando entendí que la clave era el conocimiento, yo llegaba a los eventos y les decía, quiero un libro de cada uno de esos que hay y deme un audio de cada uno de esos audios que hay. Un día me puse a contar cuántos tenía en la casa, tenía más de 1000 audios. Me acuerdo que mi mamá un día le dice a mi hermano, oiga, dice, mi hijo se ha arruinado, dice, quizás porque mi hijo era bien centrado y ya no los manda dinero. Dice, tiene bastante tiempo que no los manda dinero. A lo mejor en Estados Unidos él era tan centrado, pero ahora a lo mejor anda en los vicios, no sé qué ha pasado. Porque ya no le manda dinero. Le dice mi hermano, no, le dice, él no es que anda en vicios ni nada de eso. Lo que pasa es que anda con unos gringos que le están lavando el coco y le están quitando todo el dinero que le dicen que se va a hacer millonario. Y créeme, era cierto, mi hermano estaba en lo correcto. Me lo lavaron y me lo lavaron muy bien. Pero muy bien. Pero muy, muy, muy bien. Me lo lavaron a través de libros, a través de audios. Porque ¿qué es lo que hice? Cuando yo entendí que la razón por la cual no era el negocio que era el problema era yo. Pero muchas veces pensamos que es el negocio. Pero cuando yo entendí que la clave era el conocimiento, entonces lo que hice, que empecé a perseguir el conocimiento. Y me acuerdo que yo tenía una grabadora en la cocina, tenía una grabadora en la recámara, tenía una grabadora en el baño y tenía en el carro y luego andaba con los audífonos. Entonces, si yo estaba
5 minutos en la cocina, le daba clic al audio. Si estaba en la recámara, si estaba en el baño, donde quiera, yo siempre. En el carro, todo el tiempo. Más de 1000 audios. Todos me los había escuchado, y no una vez, muchas veces. Escuchaba y escuchaba y escuchaba. Y empecé a leer libros. Y a mí no me gustaba leer. No me gustaba leer. Pero ¿sabes qué entendí? Que tampoco me gustaba estarme a las 5 de la mañana para ir a trabajar en el aire acondicionado a 100, 110 la temperatura. Entonces empecé a leer ese tipo de libros como La ciencia de hacerse rico, como Padre rico, Padre pobre. Empecé a leer el libro como La parábola del conducto, Secretos de la mente millonaria, El vendedor más grande del mundo. Impactó tremendamente mi vida. ¿Por qué? Porque yo no podía escribir a nadie. Porque yo tenía miedo ver a la gente a los ojos. A mí me daba temor, mi autoestima estaba muy baja. Pero cuando entendí en el libro del vendedor más grande del mundo que yo tenía que ver a la gente a los ojos, yo no sabía, yo no podía hacer eso. Mi autoestima estaba muy baja. Pero empecé a leer todos los libros. Empecé a leer el libro como El Usted Corporativo. Y él dice que nosotros somos una corporación. Y la mayoría de los negocios necesitas un edificio. Pero aquí en este negocio tú eres una corporación. Entonces, dependiendo cómo te ves, tú eres la corporación. Entonces, tú eres la imagen. Empecé a leer todos esos libros. El libro Cómo ganar amigos e influir en las personas. Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, dice que él solo tiene un diploma y es el de Dale Carnegie de cómo ganar amigos e influir en las personas. Si Warren Buffett dice eso, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Entonces empiezo a leer todos estos libros y ya no me empiezo a trabajo todos los días y todo eso, pero empiezo a perseguir el conocimiento. Empiezo a perseguir el conocimiento. Y la clave es el conocimiento. Noviembre del 2005 llegó a un libro que ha impactado tremendamente en mi vida. Y ese fue el libro de Napoleon Hill de Piense y hágase rico. ¿Cuántos han leído ese libro? ¿Cuántos lo van a leer? Ok, lo estoy leyendo. En noviembre del 2005 empiezo a leer este libro. Y cuando empiezo a leer este libro decía que si yo encontraba el secreto podría tener todo lo que quisiera. ¿A poco no suena exagerado cuando alguien dice eso? Para mí sonó muy exagerado porque recuerda, no podía escribir gente en él. Me levantaba a las 5 de la mañana para ir a trabajar en el aire acondicionado, hablaba todos los días con gente y nadie se quería escribir. Andaba en los Arex a 110 la temperatura. Y cuando encuentro un libro que dice que si encuentro el secreto puedo tener todo lo que quiera, digo, esto están exagerando. Pero empiezo a leer, empiezo a leerlo. Cuando empiezo a leer la historia de Andrew Carnegie. Andrew Carnegie hace más de 100 años era el hombre más rico del mundo. Y lo va a entrevistar Napoleon Hill, un joven, y lo está entrevistando. Y al estarlo entrevistando, según que la entrevista debía durar muy poco, y después le dice, no, la entrevista no ha terminado, vámonos a la casa. Y se lo llevó por 3 días, el hombre más rico del mundo, a un jovencito llamado Napoleon Hill. Después de 3 días le dice, ¿sabes qué? Hay una filosofía que hay que escribir que no está escrita. Y es de cómo hacerse rico. Le dice, ¿estarías dispuesto a dedicar 25 años de tu vida sin ninguna compensación? No te voy a pagar nada. Dedicarte a trabajar gratis para escribir esta filosofía. ¿Qué hubieras hecho tú si el hombre más rico del mundo te dijera eso? Que si estaría dispuesto a trabajar 25 años gratis. ¿Y sabes qué? Dice que Andrew Carnegie tenía un reloj y la tarea era que si tomaba más de 1 minuto no le iba a dar la oportunidad. Y a Napoleon Hill en 29 segundos había dicho sí. Porque él ya había hecho eso con otras personas y la persona que tomaba más de 1 minuto era la tarea que no le daba la oportunidad. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tenemos las personas exitosas es que tomamos decisiones rápidas. Y las personas fracasadas toman mucho tiempo
para tomar una decisión y la cambian rápido. Y las personas exitosas tomamos decisiones rápidas. Y los mantenemos con esa decisión, aunque no haya sido la mejor decisión, pero entonces le dijo sí. Y le dice, lo que voy a hacer es que te voy a presentar a los hombres más ricos del mundo y los vas a estudiar, como a Henry Ford, como a Thomas Edison, como a Rockefeller, como a JP Morgan, a los hombres más ricos del mundo. Y lo vas a estudiar por 25 años. Y Andrew Carnegie y Napoleon Hill se dedicó por 25 años a estudiar a los hombres más ricos del mundo. Ahora le dice, tú te vas a querer rendir, porque no va a ser fácil, porque no tienes dinero, y te vas a querer rendir. Pero te voy a dar esta lección. Y fue la primera lección que le dio Andrew Carnegie a Napoleon Hill. Y esta fue la primera lección, y la vamos a leer todos juntos. Que dice Andrew Carnegie, no solo voy a igualar tus resultados, te voy a retar en la partida, te voy a pasar en la meta final. Le dice, ahora esta la vas a repetir todos los días en voz alta. Todos los días. Ahora, ¿te imaginas tú llegando ahorita a la casa y diciéndole al hombre más rico del mundo en voz alta, qué diría tu familia? Yo me pongo a pensar qué dirían sus padres de Napoleon Hill, qué dirían sus hermanos de Napoleon Hill, diciéndole al hombre más rico del mundo que no solo voy a igualar tus resultados, sino que te voy a pasar y te voy a superar. ¿Y qué tú crees que ha pasado? Lo ha superado. Según lo que dicen, Andrew Carnegie creó alrededor de 50 millonarios. Napoleon Hill ha creado a millones de millonarios, no millones de millonarios. Y no solo millonarios, sino que billonarios. El primer billonario que yo supo que se creó basado en ese libro fue W. Clement Stone. ¿Alguien sabe de W. Clement Stone? En la Gran Depresión, la compañía en 1930 y algo, la compañía de W. Clement Stone iba para abajo, pero de repente encuentra el libro de Piense y hágase rico. Lo empieza a leer y se empezó a emocionar de este libro. Entonces les dijo a todas las personas que trabajaban en su compañía, les dice, todos los días lo vamos a dedicar 1 hora a estudiar este libro. Y lo empezaron a estudiar. 3 años después, W. Clement Stone, su compañía era una compañía billonaria. 3 años después, por los principios. En medio de la Gran Depresión, cuando la economía cuando murió W. Clement Stone, le donó más de $1 billón a la fundación de Napoleon Hill. ¿Funcionarán los principios? Mira, yo me he dedicado los últimos 12 años a estudiar y aprender. Por ejemplo, otro billonario que se llama Frank. Este señor le donó más de 100 millones a la fundación de Bill Clinton. Y le preguntan a Frank, le dice, Frank, ¿qué pasó en tu vida? Le dice, porque tú, cuando tenías 17 años, trabajabas por $3 la hora. ¿Qué pasó en tu vida? Le dice, lo que pasa, le dice, que en esa edad me llegó el libro de Piense y hágase rico. Dice, lo empecé a leer. Ahora, le dice, tiene muchos principios. ¿Cuáles son los principios que más te han impactado? Si lo pudiera resumir, le dice, son 3. Le dice, primero, dice, desarrollar un deseo ardiente, algo que te mueva. Segundo, dice, desarrollar la persistencia. Dice, pero de todo, dice, es desarrollar la creencia, porque cualquier cosa que tú puedas creer, lo puedes crear. Y adivina qué dice, Napoleon Hill dice que el éxito te va a llegar cuando tú estás preparado para recibirlo. ¿Cuándo tú estás preparado para recibirlo? Cuando tú no tienes ninguna duda, cuando sabes que soy bien. Y el día de ahora yo te voy a explicar el proceso para llegar a creer. Porque yo lo quería, yo lo deseaba, yo lo anhelaba. Pero luego cuando veía, decía, José, pero mira, las personas que se hacen millonarios son americanos. Mira cuántas veces hispanos. Mira esos cómo hablan, cómo se visten. Mira tú, mira. Llegaba la duda, ¿me entiendes? Pero decía, no, pero es que si yo nunca me voy a dar por vencido. Y ahora te voy a explicar el proceso
de cómo llegar a hacer eso. Empiezo a seguir, y muy importante, dale el reto a tu upline, dile a tu upline, a tu diamante, a tu blue diamond, a tu black diamond, a tu crown ambassador, a quien sea, haz lo que le dijo Andrew Carnegie. ¿Qué dice? No solo voy a igualar tus resultados, te voy a retar en la partida, te voy a pasar en la meta final. Es más, díselo a Iván Tapia, dígaselo a Iván Tapia ahorita. Iván Tapia, no solo voy a igualar tus resultados, te voy a retar en la partida y te voy a pasar en la meta final. Yes. Nosotros queremos muchos que los pasen. ¿Qué tú crees que hace Iván Tapia? Antes me lo decía a mí, ahora se lo dice al señor Holton. Le dice eso. Que le dice eso César también. Y nosotros queremos que los pasen. O sea, yo tengo muchas personas, muchos de mis líderes están diciendo eso. Y yo quiero a muchos que me pasen. Yo estaría feliz de que me pasen. Ahora, tampoco voy a parar. Porque me acuerdo de Esther que me dice, oye, pero yo lo digo todos los días, pero tú vas a parar. Le digo, no, yo voy a seguir trabajando lo mismo, pero tú me puedes pasar. O sea, yo estaría contento que me pases, pero no voy a parar. Entonces es algo bien importante eso, vivir esos principios. Ahora, cuando estoy leyendo este libro, al llegar a esta parte, estar leyendo este libro, encuentro 6 pasos de cómo convertir los deseos en oro. Para mí de ese libro, lo que más me han impactado son esos 6 pasos, que tú los tienes en esa hojita. 6 pasos de cómo convertir los deseos en oro de Napoleon Hill. Y el día de ahora yo tengo una de las cosas, la primera vez que yo estaba dando un entrenamiento, habían como algunas 8,000 personas, y yo estaba hablando de los 6 pasos. Y me estaba viendo el presidente de la fundación de Napoleon Hill, yo no sabía. Y dijo él, cuando yo vi ese entrenamiento, dice, tú encontraste la clave de la clave de la clave de ese libro. Porque cuando yo llegué a ese libro en el 2005, me paré ahí. Muchas veces te pones a leer y sigues leyendo, ¿no? Yo me paré ahí. Y cuando llego a los 6 pasos de cómo convertir los deseos en oro, entonces en mi caso, una de las cosas que hago es y empiezo a definir exactamente, una de las cosas que decía era que yo tenía que ser específico de cuánto dinero yo quería ganar, específico. Ahora, antes yo decía que quería ser millonario, que esto y lo otro, pero ahí decía que tenía que ser específico. Y me acuerdo que decía en ese libro que me pusieron una meta que la mirara muy grande, que la mirara tan grande, muy grande. Entonces digo yo, ¿cuánto pongo? Y me acuerdo que puse ahí, ¿sabes qué? Voy a poner una meta bien grande, será el noviembre del 2009. Ahora, yo no conocía a Organo en ese tiempo, pero recuerdo estos principios funcionan. Entonces empecé a llenar esa hoja y ahora, a mí nadie me la estaba explicando, yo la agarré del libro de Piensa y Hágase Rico y lo empecé a hacer. Yo no conocía a alguien que lo hubiera logrado, que me dijera, tienes que hacerlo así, y funciona. Pero empecé a hacer exactamente lo que decía. Y empecé a hacer eso, definir exactamente lo que tú quieras. No basta con decir, quiero mucho dinero, quiero un carro, no tienes que ser específico. Si es una casa, si es un carro, ¿qué es lo que tú realmente quieres? ¿Qué es lo que a ti te mueve? ¿Cuál es tu meta? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Qué es lo que a ti te mueve? ¿Qué es lo que a ti te mueve? Tienes que encontrar eso. Hago eso. Lo defino todo eso, paso a paso. Y asegúrate de estar haciendo eso. La siguiente cosa que hago, que dice, decida con exactitud lo que se propone a dar a cambio, por lo que desea. Nunca se recibe nada por nada. Hay un precio que hay que pagar. ¿Qué yo decidí? Empecé a poner que nunca iba a ver televisión, que nunca iba a ir a fiestas, que yo estaba dispuesto, y las cosas que todas las tardes, no importa cómo llegara de cansado, yo iba a salir a hablar con gente. Me acuerdo que yo trabajaba en aire acondicionado
y andaba bien sucio porque en Houston es mucha calor, una calor exagerada en los áticos. Entonces yo lo que hacía que muchas veces salía tarde y no me quedaba tiempo de ir a cambiar a la casa, entonces yo cargaba el traje en mi camioneta y cuando terminaba el trabajo, ahí en esa casa me cambiaba y me iba a dar las presentaciones. ¿Por qué? Porque yo lo había puesto por escrito lo que estaba dispuesto a dar a cambio. Entonces, si tú quieres lograr cosas, a lo mejor te va a tocar que dar a cambiar algo. A lo mejor son los partidos de fútbol. Que a lo mejor tú vas a decir, no, ¿cómo voy a sacrificar los partidos de fútbol? No hay nada gratis. A lo mejor ver la novela. Yo no sé si ven novelas aquí. A lo mejor la rumba con los amigos. Porque hay algo, en mi caso, yo decidí hacer eso. Y me acuerdo que mis primos me llamaban y me decían, mira, nosotros aquí estamos en la rumba, esto y lo otro, y tú ahí leyendo esos libros y no sé qué, mira, nosotros lo estamos pasando muy bien. Pero ¿sabes qué? Solo eso lo pospones, porque el día de ahora, si quisiera, me podría ir a la rumba todos los días. Si quisiera. Y no en un lugar, en cualquier parte del mundo. ¿Pero por qué? Porque estuve dispuesto a dar a cambio cosas para después. Entonces, ¿qué tú vas a estar dispuesto a dar a cambio? A lo mejor va a ser tiempo con tu familia, con tus papás, y te van a criticar y te van a decir, ya no viene a las juntas con nosotros, mira, en ese negocio, ya no pasa tiempo con tus hijos, y todo eso. Te va a empezar a... Pero depende, ¿cuál es tu sueño? Porque si este negocio lo estás haciendo en los tiempos libres, y tienes tu trabajo, y luego en las tardes salir, hay que hablar con gente todos los días. Entonces, ¿qué tú estás dispuesto a dar a cambio? Una de las cosas que yo puse era que todos los días, no importa cómo llegara de cansado, le iba a dedicar 1 hora diaria a leer libros. Y a mí no me gustaba leer. Y me acuerdo que muchas veces uno llega a las 1 de la mañana de dar reuniones de largo. Y luego, ¿qué pasa? Lo más que quieres es llegar a dormir porque te has levantado a las 5. Pero tú tienes un compromiso de leer. Y eso estás dispuesto a dar a cambio. No hay... O sea, hay que hacerlo. Yo no te vengo a plantear aquí que te vas a hacer millonario de la noche a la mañana, que vas a ganar cantidad de dinero. No, en la vida, si tú quieres lograr cosas grandes, no hay nada gratis en la vida. No hay nada gratis. Entonces, quiero que pongas qué tú estás dispuesto a dar a cambio para lograr esos sueños, esas metas, eso que a ti te mueve. ¿Qué tú estás dispuesto a dar a cambio? Por lograr esos sueños, eso que tú quieres. ¿Qué es lo que a ti te mueve? A mí en mi caso me movía mucho el construirles una casa a mis papás y que fuera la mejor casa. Hay una diferencia cuando tú trabajas porque te gusta, porque te encanta, a cuando lo trabajas por necesidad. Es bien bonito hacer las cosas porque te gusta. Y a mí me encanta hacer lo que hago, amo hacer lo que hago. Que hasta lo haría gratis. Pero me encanta ganar dinero también. Entonces, en vez de hacerlo gratis, mejor busco la compañía que paga mejor por hacer lo que a mí me gusta. Establezca un plazo determinado a lograr su meta. Yo empecé a especificar mis metas. Y yo tenía ciertas metas. Una era esa, pero puse metas para cuando tuviera 30 años. Tenía claro lo que quería haber logrado a los 30 años. Muy importante. Te hago una pregunta. ¿Qué es lo que tú vas a haber logrado en los próximos 5 años, 10 años? Cuando yo tenía 22 años, tenía claro como el día lo que yo quería lograr para los 30, pero claro. El día de ahora tengo tan claro, pero tan claro, para cuando tenga 40, pero claro. Porque aprendí una cosa en las leyes del éxito. Hicieron una entrevista, 15 leyes, donde estudian a los hombres más ricos del mundo y les hacen un examen en las 15 leyes. Y una de las primeras leyes es tener un objetivo claro. Y les hacen un examen. Y Henry Ford, Thomas Edison, Rockefeller, JP Morgan, todos en esa ley sacan el mismo porcentaje. Ahora, el porcentaje más bajo sería el 1, el porcentaje más alto sería el 100. Y todos tenían el 100% en tener un objetivo claro. Entonces yo me siento muy feliz
Porque lo que definía a los 22, lo logré a los 30. Pero ¿sabes que estoy tan emocionado para cuando llegue a los 40? Porque cuando veo cómo va a ser, va a ser impresionante. Es algo tan bonito cuando tú tienes claro hacia dónde tú vas. ¿Por qué? Porque las cosas las construyes dos veces. Primero las construyes en el mundo interior y después se manifiestan afuera. Entonces cuando yo veo mi vida, digo, en los próximos 7 años, mi vida, wow, porque estoy viviendo la visión de lo que va a pasar a los 40. ¿Por qué? Porque las construyes dos veces. Así como construía cuando tenía 8 años, encontramos una fórmula y te la voy a compartir el día de ahora. Yo no sé a dónde te van a dar un seminario como el que vas a aprender el día de ahora. No. Te digo, llevo 12 años, he escuchado cientos de audios, he leído muchos libros y he ido a muchos seminarios. Invierto en mí. ¿Por qué invierto tanto en mí? Porque una vez entrevistaron a Warren Buffett, el hombre más rico del mundo. Le preguntaron que cuál era la mejor inversión que él había hecho en su vida. Y él dijo, la mejor inversión que he hecho en mi vida. Ahora, alguien que vale más de 60 billones, dice, es invertir en mí mismo. Entonces digo yo, no voy a invertir, antes de invertir en cualquier negocio, la primera persona que voy a invertir es en mí. ¿Cómo te ves tú en los próximos 5, 10 años, 15 años, 20 años? Es bien bonito. Si tú ves a dos personas que están en el mismo lugar, una persona es feliz y la otra está marcada. Pueden tener exactamente lo mismo. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que la persona que tiene claro hacia dónde va, esa persona lo que está pasando es temporal. A la persona que no tiene visión. Escriba un plan, desarrolle un plan preciso para lograr tus metas. Y el día de ahora van a aprender todo eso. ¿Cómo? El día de ahora yo mi enfoque es poderte resumir todo lo que he aprendido en los últimos 12 años. Te lo quiero resumir así para que tú puedas ir y practicar estos principios y que tu vida sea a otro nivel. Escriba un enunciado claro de lo que se propone a conseguir y estás dispuesto a dar a cambio tu plan de acción. Escribe ese enunciado. Necesitas llenar esa hoja al pie de la letra. Aquí está la más importante de todas. La más importante de todas, de todo lo que has visto, esa es la clave del éxito. Lo que estás viendo ahí. Leámosla todos juntos. Lea su declaración en voz alta 2 veces al día. Una vez antes de acostarse y otra vez al levantarse. Mientras lea, vea, siéntase ya en posesión de su meta. La más importante de todos y la que la gente no la hace. Te estoy dando la clave, que cuando tú te levantes, lo vas a leer, pero ¿qué tú tienes que hacer? Tú tienes que verte, tú tienes que sentirte ya en posesión de tu meta. ¿Qué tienes que hacer? Verte, sentirte, pero tienes que leerlo ¿en qué? En voz alta. Y mientras lo leas, ¿qué tienes que hacer? Verte, sentirte ya en posesión de tu meta. Te estoy dando la clave de la clave de la clave de la clave de lo más importante que tiene el libro. Espero que lo entiendas. Porque eso, y ahorita te voy a explicar más de eso. ¿Por qué? ¿Cuántos han escuchado de la mente? La mente tiene mucho poder y esto y lo otro. ¿Cuántos han escuchado? Que la mente es la creación más grande y esto y lo otro y lo otro y lo otro. ¿Cuántos han escuchado? Ahora la pregunta, ¿qué es la mente? ¿Dónde está la mente? ¿Te has puesto a pensar eso? Ok. Cuando hablamos de un carro,
¿Qué se te viene a la mente? ¿Qué se te viene? Un carro, ¿verdad? No se te vienen las letras del carro. Si hablamos de un avión, ¿qué se te viene? No la letra, ¿verdad? Si hablamos de una refri, ¿qué se te viene? Si hablamos de una casa, ¿qué se te viene? No se te dibujan las... Ahora, cuando hablamos de la mente, ¿qué se te viene? ¿Qué se te viene? ¿Cuál es el dibujo que tú tienes? Si tú has escuchado que la mente tiene tanto poder y que para cambiar tenemos que cambiar la mente, entonces ¿qué hay que cambiar si no sabemos qué es? ¿Qué pasaría si a ti el día de ahora te regalaran la mejor computadora que existe, donde puede crear cualquier cosa que sea, y te dan esa computadora y te la dan gratis, y te dicen, ¿sabes qué? Tú puedes crear lo que tú quieras, la mejor computadora, que puede crear cualquier cosa. Te la dan ahorita, ¿qué tú harías? ¿Qué tú harías? Ahora, ¿estás de acuerdo que tendrías que aprender a usarla? Porque si te dan la mejor computadora que existe, pero tú no sabes cómo usarla, ¿te serviría esa computadora? Ahora déjame decirte que a ti te dieron esa computadora y te la dieron gratis. La creación más grande que Dios ha hecho, tu mente. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que tú recibiste un curso de cómo funciona la mente? Si es la creación y es lo que hay que cambiar y esto y lo otro, ¿cuándo fue la última vez que tú recibiste un curso acerca de la mente? ¿Cuántos libros has leído acerca de la mente? ¿Qué es la mente? ¿Te has puesto a pensar eso? Hay un doctor en San Antonio, Texas, que él estudió mucho acerca de la mente. Y él dijo que teníamos que crear una foto de la mente. Porque si no tenemos una foto de la mente, entonces ¿cómo podemos cambiar algo que no sabemos qué es? Y él creó esta foto, que ahorita la van a ver. Y él puso que de aquí hacia arriba está la mente consciente. Y luego él puso que de aquí hacia abajo está la mente subconsciente. Y luego está el cuerpo. Entonces, la mente, ahora, la mente es toda, tú eres mente, todas las partes de tus células eres mente. Pero él desarrolló una foto de la mente. ¿Por qué? Porque muchas veces, si ustedes se ponen a pensar, ¿cuántos tienen experiencia en redes de mercadeo? Ahora la pregunta es, ¿cuántos saben lo que hay que hacer? La mayoría de los que están 1 año, 2 años, 3 años aprenden qué es lo que hay que hacer. Pero ¿por qué no lo hacen? ¿Sabes por qué? Porque está en la mente consciente. Y la mente consciente no ejecuta, ella solo agarra información. Es la que analiza cosas. La que te dice, si tú dices, quiero ganar 20,000 al mes, ¿y qué te dice? No, no se puede, eso no, eso, esto y lo otro. Agarra información, pero esa no ejecuta. La que ejecuta es la mente subconsciente, la parte emocional. Y la parte emocional es la que mueve el cuerpo. Entonces lo que tú tienes que aprender es cómo llevar las cosas de la mente consciente, la parte consciente, a la parte subconsciente. La parte subconsciente es la que va a mover el cuerpo. ¿Sí? O porque hay personas que dicen, ¿cuáles son tus metas? Oh, yo quiero ganar $10,000 al mes. ¿Y a dónde está eso? Si está en la mente consciente no lo vas a lograr. Tienes que tenerlo ¿a dónde? ¿En la mente qué? ¿Y cuál es la mente subconsciente? La parte emocional. Por eso, cuando tú lo estás leyendo todos los días, tú lo que estás haciendo es que lo estás llevando de la parte consciente a la parte subconsciente. Y la parte subconsciente es la que mueve el cuerpo. ¿Sí? Entonces lo que tú estás haciendo, llevándolo ¿de dónde? ¿De la parte qué? Consciente a la parte
a la parte emocional. Te pongo un ejemplo. Si tú sabes, muchos en redes de mercadeo saben que hay que hacer presentaciones, que hay que hacer esto y lo otro, lo otro. ¿Y por qué no lo hacen? Ahora, si tú estás deprimido, si tú estás de esto y lo otro, ¿tú harías citas, harías presentaciones, harías todo eso? Pero ¿qué pasa cuando te dice el libro de ciencia hagas que tú definas lo que quieras y que todos los días te lo repitas en la mañana y en la tarde en voz alta? Pero que te dice, mientras lo lea, ¿qué dice? Véase, siéntase. Entonces, si yo quiero ser diamante, ¿qué tengo que hacer? Leer que yo soy diamante, tener claro lo que quiero, sentirme que yo soy diamante. Entonces, la mente emocional, ¿cómo voy a empezar a actuar? Como diamante. Voy a empezar a hacer llamadas con postura, voy a dar la mano como diamante, me voy a comportar como diamante porque la mente subconsciente me va a llevar ahí. Cuando entendí esto, yo agarré este método de uno del Piensa y Hágase Rico y la otra de Ernest Iringueos, El secreto más raro. Mi meta es llevarlo ¿de dónde? De la mente consciente a la mente, a la parte. Ahora, ¿cómo haces eso? Deben de haber muchos métodos. Yo conozco el mío y te lo voy a compartir. Este es el que no es mío, yo lo aprendí de Ernest Iringueos y de todos los que he estudiado. Entonces escribí esta otra. A lo mejor no se mira mucho, pero empecé a poner yo soy el mejor presentador. Esa la escribí en el 2007. Yo soy el mejor motivador. Yo tengo 50,000 personas en mi organización. Y empecé a poner todo eso y lo empecé a repetir todos los días, todo el tiempo. Andaba en la tarjeta. Y puse ahí que tenía una casa y tenía esto y tenía esto. Pero tienes que encontrar lo que realmente te mueve a ti. ¿Qué es lo que a ti realmente te mueve? Tienes que encontrarlo. ¿Cuántos alguna vez han querido ser actores? ¿Alguien aquí alguna vez ha querido ser actor? ¿Alguien ha querido ser actor? Te tengo una noticia. Eres actor. Ahora, ¿qué hace un actor? ¿Qué hace un actor? Le dan un guión, lo repite muchas veces, se lo aprende, internaliza el guión, y luego ¿qué hace? Cuando ya lo internalizó, ¿qué hace? Actúa el guión, ¿sí? Tú estás haciendo lo mismo. Tú estás haciendo lo mismo. Tú eres actor el día de hoy. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Que yo hace bastantes años me senté a escribir mi guión de mi vida. La pregunta es, ¿quién escribió tu guión? Porque tú estás actuando un guión. A lo mejor tus papás te dieron este guión y te dijeron, estudia, ten buenas calificaciones para que un día tengas un buen trabajo. Y ese guión lo agarraste, lo internalizaste, y tú lo internalizaste dentro de ti, y te convertiste en eso. O te dijeron tus papás, estudia, ten buenas calificaciones para que un día seas el CEO de la compañía. Y si te hubieras agarrado eso, eso es lo que hubiera pasado. ¿Cuál es el guión que tú has estado viviendo? A lo mejor es el guión. ¿Qué música tú escuchas? ¿Por qué tú crees muchas veces que hay tanta violencia? Por la música que escuchamos. Eso va al subconsciente. Y ese es un guión que estás agarrando. Las novelas que tú ves, si tú ves novelas, ¿qué tú crees que está haciendo? Tú estás internalizando y ese es un guión que está entrando dentro de ti. Subconscientemente, tú no te estás dando cuenta, pero vas a empezar a actuar y esto y lo otro vas a empezar a actuar similar por ese guión que tienes. Pero ¿sabes qué? Llegó el momento de escribir tu propio guión de tu vida y deja de estar viviendo el guión que alguien más te entregó. Porque a lo mejor tus padres no tenían este conocimiento. A lo mejor ellos no te estaban diciendo un mal, ellos te programaron con ese guión. O a lo mejor los maestros, a lo mejor las noticias te programaron con ese guión. A lo mejor en la escuela, a lo mejor la música.
Te programaron con eso. Pero ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a estar lamentando o vas a escribir tu propio guión? Entonces ahora cuando escribes tu propio guión, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo vas a escribir. ¿Qué es lo que a ti te mueve? ¿Qué es lo que realmente tú quieres? Pon algo que a ti te mueve, no lo que crees que puedes tener, lo que tú realmente tú quieres. Porque lo más importante en la vida es encontrar qué es lo que realmente a ti te mueve, qué es lo que tú quieres en la vida, qué es lo que realmente te mueve. Y eso escríbelo. Y tenlo en una tarjeta y léelo todos los días, donde dice: estoy muy feliz y agradecido, ¿ahora qué? Estoy muy feliz y agradecido, ¿ahora qué? Estoy muy feliz y agradecido, ¿ahora qué? Y tienes esa tarjeta. Te estoy dando material que si tú lo practicas, tu vida se va a ver transformada. Mira, si tú empiezas a practicar lo que te digo ahorita, 2 años, practicándolo todos los días, tú vas a necesitar un telescopio para ver cómo era tu vida antes y cómo va a ser. 2 años, impresionante. Yo llevo 10 años leyendo ese libro y mi vida es impresionante. Ahora, ¿cómo vas a desarrollar? Cuando tú desarrolles todo eso, la tarjeta, desarrolle los 6 pasos, vas a agarrar 6 pasos de Napoleón Hill y ahorita lo vamos a leer todos. Todos, yo lo tengo enlaminado, eso lo vas a enlaminar y aquí vienen los 6 pasos. Lo vamos a leer todos juntos. El paso número 1, mira lo que dice: sé que tengo la habilidad de conseguir el objetivo de mi definido propósito en la vida. Por lo tanto, exijo de mí mismo una acción persistente y continua hacia su logro. Desde este momento prometo dedicar todos mis esfuerzos a tal acción. Y todo empieza a contener ¿un qué? Un objetivo. Me doy cuenta perfectamente de que los pensamientos dominantes de mi mente se traducirán eventualmente en una acción exterior y física que se transformarán en una forma gradual en una realidad física. Por lo consiguiente, concentraré mis pensamientos durante 30 minutos diarios en la tarea de pensar en la persona que intento ser, creando así una clara imagen mental. ¿Sí están entendiendo lo que digo? Tienes que definir quién tú quieres ser. El señor Holton, él definió en la llave maestra de la riqueza, definió quién quería ser y lo escribió y lo leía todos los días, los principios que él quería tener, los principios, y lo empezó a leer hasta que lo llevó al subconsciente, los principios. ¿Quién es él ahora? ¿Cuántos han escuchado al señor Holton? Un fuerte aplauso para el señor Holton. Él vive esos principios. Tercera, sé que mediante el principio de la autosugestión, cualquier deseo que sostenga con persistencia eventualmente buscará su expresión mediante algún sistema práctico de obtener el objetivo. En consecuencia, dedicaré 10 minutos diarios en exigir de mí mismo el desarrollo de la autoconfianza. He escrito claramente una descripción de mi definido objetivo en la vida. Nunca dejaré de leerlo hasta que se haya desarrollado la suficiente confianza en mí mismo con respecto a su logro. ¿Por cuánto tiempo lo vas a hacer? Me doy cuenta perfectamente que ninguna clase de riqueza o posición puede sostenerse mucho tiempo si no tiene como base la verdad y la justicia, de manera que no realizaré acto alguno que no tenga beneficio a todos los que en él tomen parte. Alcanzaré el éxito atrayendo hacia mí las fuerzas que deseo usar a la cooperación de otras personas. Induciré a otros a que me sirvan a causa de mi deseo de servirles también a ellos. Suprimiré todo odio, envidia, celos, egoísmo, cinismo, desarrollando en mí el amor hacia toda la humanidad, porque sé que una actitud negativa hacia los demás jamás puede atraer el éxito. Firmaré debajo de esta fórmula, la aprenderé de memoria, la repetiré en voz alta una vez al día con plena fe de que gradualmente influirá en mis pensamientos y acciones con que llegaré a ser una persona segura de mí mismo y prosperará en todo sentido.
Ahora, ¿ahí qué vas a hacer? Ahí la tienes, la vas a firmar y la vas a laminar. La mía la tengo laminada y la lees todos los días. El día de ahora yo ya la leí, así que la voy a leer a lo mejor en la noche de vuelta, pero eso tenemos que hacerlos. Entonces la pregunta es, necesitas encontrar qué es lo que a ti te mueve, qué es lo que tú realmente quieres, cuáles son tus sueños, cuáles son tus metas, qué es lo que tú quieres para ti, qué es lo que tú quieres para tu familia, qué quieres para tus hijos, qué quieres para tu esposa, qué quieres para tus familiares, para tus seres queridos, qué es lo que tú quieres hacer en el mundo. Yo en mi caso, hace mucho empecé a definir mis metas, y una de mis metas que tenía era llegar a ser libre financieramente para cuando tuviera 30 años. Cuando inicié en Organo, llevo 12 años yendo a seminarios, y cada vez que iba a seminarios, en Estados Unidos los oradores eran los americanos, los que tenían las posiciones más altas de la compañía, o eran los chinos, o eran otros, pero nunca veía un hispano que tenía la posición más alta. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué no un hispano? Y me acordé de la historia de Roger Bannister, cuando decían que era imposible correr la mía en menos de 4 minutos. Y decían que era imposible, los doctores decían que era imposible hacer eso. Pero Roger Bannister decidió creer lo contrario. Y él decidió correr la mía en menos de 4 minutos. Y el día que él iba a correr, el viento se puso a contra de él. Y él corrió la mía en menos de 4 minutos. Cuando se le acercan todos y le dicen, qué suerte tienes, wow. Le dice, sí, qué suerte tengo. Se sacó el zapato y ahí tenía 3 minutos con 59 segundos, porque él había programado eso. Pero lo interesante no es eso, lo interesante es que cuando él rompió esa creencia, meses después muchas personas habían corrido la mía en menos de 4 minutos. Entonces, cuando yo iba a los seminarios en Estados Unidos y veía a los americanos y nunca veía un hispano que estaba en la posición más alta, cuando entré a Organo y lanzaron la posición de Crown Ambassador, la más alta, dije yo voy a ser el primer Crown Ambassador de la compañía, me cueste lo que me cueste, voy a programarme subconsciente. Y empecé a utilizar todo esto. ¿Por qué lo quería hacer? Porque cambiar las creencias de la comunidad latina, que si no importa de dónde vengamos, no importa nada, nosotros lo podemos hacer. Me acuerdo cuando inicié con el señor Holton, cuando conocí al señor Holton, le dije al señor Holton, me gusta el proyecto, veo que él tenía claro que quería llevar la compañía a ser una compañía billonaria. Le digo yo quiero hacer esto. Y yo no le pido nada, porque muchas personas en redes piden esto y lo otro. Yo no vengo a pedirle nada, esto es lo que yo quiero. En primer lugar, le digo yo tengo las metas por escritas. La escribí desde el 2007 y la leo todos los días. Estas son mis metas. Pero una de mis metas a corto plazo es poner 50,000 personas en mi equipo. Le digo, la otra meta que tengo es desarrollar el equipo número 1 en la comunidad latina. Y yo inicio el día de ahora con usted con una condición: que si a los latinos los tratan como los merecemos que los traten. Porque en la mayoría de las compañías no los han tratado igual. Si venía un americano a los latinos siempre los dejaban de menos. Así ha sido en Estados Unidos, yo no sé, pero allá así era.
en los eventos, en los que hablaban y todo eso, aunque no era lo mismo. Y yo lo viví. Entonces digo yo, ¿y sabes qué? Me acuerdo cuando íbamos en el 8, me dio la mano y me dijo: José, aquí los vamos a tratar como se merecen que los trate. Y sabes qué, en Organo es la primera compañía que yo he visto que a todos los han tratado por iguales. Por iguales, por iguales. Entonces, ¿sabes qué? Empecé a correr. Me inspiró, cuando inicié en Organo, escuché una historia que me inspiró mucho. Y esta historia era en 1980 y algo, había una carrera en Australia, donde era una carrera de 875 kilómetros, donde corren los mejores atletas del mundo. De repente, un señor llamado Cliff Young, de 61 años de edad, llega a quererse anotar a la carrera. Y le dice: señor, usted está confundido. Esto es para los que van a participar, los mejores atletas del mundo. Le dice: no, le dice, yo no vengo a participar, yo vengo a ganar. Pero dice: pero ¿cómo usted va a ganar? ¿Cuántas carreras ha corrido? Le dice: no he corrido carrera, le dice, pero yo cuando estaba chico corría las ovejas y las corría hasta 3 días, no teníamos ni moros, entonces cuando venían los vientos tenía que sacarlas. Y yo vengo a ganar. Y la gente, y empieza y agarra el número, y la gente le dice: no lo dejen correr, tiene 65 años, tiene 61 años, va a morir. Pero ahora, ¿qué pasa? Empieza a correr Cliff Young, y cuando empieza a ir rapidito lo dejaron los atletas, y él sigue corriendo y sigue corriendo. Ahora, algo bien interesante, en la carrera, era una carrera de 875 kilómetros, en la carrera había una regla que debían de correr por 18 horas y descansar por 6. Cliff Young no sabía eso. Entonces, ¿qué hizo Cliff Young? Siguió corriendo y siguió corriendo y siguió corriendo. ¿Y quién creen que ganó al final? Cliff Young. Ganó con día y medio antes que todos los mejores atletas del mundo. ¿Por qué? Porque Cliff Young no paró la carrera hasta que terminó. La carrera no es de velocidad, es de resistencia. Entonces dije yo: ¿sabes qué? Yo no voy a parar mientras no llegue a Crown Ambassador. Y para mí, cuando iba corriendo a Crown Ambassador, era como si iba corriendo en un maratón. Así corría todos los días, como si iba corriendo en un maratón. Todos los días. Desde temprano, no había, para mí no hubo Navidad, no hubo 31, no hubo cumpleaños, no hubo nada, iba corriendo un maratón. Y no voy a parar. Ahora, yo estaba conectado mentalmente, emocionalmente, y le daba con todo lo que tenía todos los días, con pasión, con entusiasmo. Si tú me hubieras visto y me hubieras conocido cuando yo estaba corriendo a Crown Ambassador, I was on fire. Estaba encendido. Llegué a Crown Ambassador, logré ciertas metas y por 2 años me relajé un poco. No quiere decir que dejé de hacer nada, pero no seguí corriendo al mismo ritmo. Y por 2 años me dediqué a lo que a mí me encanta estar estudiando a billonarios, me encanta estar estudiando a los que construyeron América, y todos los días, como por a las 12 de la noche, 1 de la mañana, me ponía a ver videos de todos los hombres más ricos del mundo, desde las 1 hasta las 4 de la mañana. Cantidades de videos. Y me dediqué a ir a seminarios, a aprender por los últimos 2 años. Y después de 2 años, empezó a ser como aburrido. Estaba cómodo, buenos carros. Pero Erna Iringueo dice que el éxito es la realización progresiva,
No es cuando tú llegas, es cuando tú estás obsesionado. O sea, una persona exitosa no es aquella que ya llegó a diamante, aquella que ve en camino. Pero si llega a diamante y no tiene la siguiente meta, ya no es una persona exitosa. Porque una persona exitosa es aquella que tiene una meta y está obsesionado por lograr esa meta, esa es una persona exitosa. Entonces, ¿qué hice? Empiezo a pensar qué era lo que realmente yo quería. Y cuando tú te preguntas dentro de ti qué es lo que realmente quieres, lo encuentras. Pero ¿sabes qué? Cada vez que yo lo encontraba, ¿sabes qué me decía mi consciente? José, ¿para qué lo vas a hacer? ¿Tienes dinero? ¿Tú te imaginas el compromiso que requiere para lograr eso? Si tú estás cómodo, no lo necesitas hacer. ¿Para qué lo vas a hacer? Tranquilo. Pero cada vez que yo me hacía la pregunta dentro de mí, me decía, José, ¿tú te imaginas el compromiso, el precio que tienes que pagar para que se pueda lograr eso? El compromiso no lo necesitas hacer. Y mire, para la gente, mejor que la gente no sepa de ti, ya tienes dinero, tranquilo ya. Pero siempre tu corazón va a dictar qué es lo que quieres hacer. Y de tanto ver, y lo encontraba, y un día viendo un video que se llama Which Way Home, que luego tú lo puedes ver, no lo vamos a poner ahorita, encuentro cómo cantidades de personas pierden la vida, arriesgan la vida viajando de Centroamérica, de Latinoamérica para Estados Unidos. Pierden la vida cantidades de personas. Y es muy triste lo que pasa ahí. Porque a mí me impactó mucho ese video y eso me hizo tomar la decisión de lo que hago el día de ahora. Y me siento tan feliz, me siento tan contento, me siento tan emocionado, me siento tan inspirado todos los días. Trabajo tan feliz, con una armonía tan bonita. Al principio le tenía como miedo al compromiso. Sentía miedo. Entonces todos tenemos miedo al compromiso. A decir, y todo el compromiso que tengo que hacer para eso. Digo, ¿cuántas personas pierden la vida? Cantidades de cosas que pasan en el camino. A lo mejor no se relacionan, pero ¿me entiendes? Cuando viajas así, no es fácil. Y hay cantidades de personas de que pasan por eso, por buscando ese sueño americano. Y los que llegan, muchos no llegan, muchos pierden los pies, muchos mueren. Cantidades de cosas que pasan. Y los que llegan para ir a ganar $300 a la semana, $400 a la semana, y solo es para pagar los biles, se separan con la familia y ahora no tienen ni para mandarles nada, porque todo lo que ganan en Estados Unidos es para pagar los biles. Y muchos no se vienen de regreso porque no tienen nada. Y pensamos, cuando yo viví en Honduras, o escuché del sueño americano, pero yo veo muchas personas que no hacen nada, porque la riqueza no está en Estados Unidos, la riqueza está dentro de cada uno de nosotros. Y si nosotros desarrollamos el potencial interno, podemos desarrollar prosperidad en cualquier lugar del mundo. Porque es cuando tú desarrollas, Dios te dio más potencial del que puedas utilizar toda la vida. Y tu tarea es desarrollar ese potencial que está dentro de ti. Entonces cuando yo vi eso, digo, ¿sabes qué? Esto es a lo que yo me quiero dedicar es a esto. Y es un gran sueño. Y un sueño que lo quiero perseguir toda la vida. Y el sueño que tenemos es poder convertir el sueño americano en el sueño latinoamericano. Que las personas se den cuenta que en Latinoamérica está el sueño latinoamericano. Porque eso está dentro de ti. Lo que tienes que hacer es desarrollar el potencial. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer?
Recuerda, estos principios de Napoleon Hill han vivido por años y años y años. Los americanos tienen cientos de años. Y si tú ves, el libro de Piensa y hágase rico en Estados Unidos es el segundo libro que he leído después de la Biblia. Y cuando vemos el libro de Piensa y hágase rico, impactó a Anthony Robbins, a W. Clement Stone, a Jack Canfield, a Bob Proctor, a cantidades. Y ellos como americanos se han dedicado en enseñar estos principios, y así como se construyó América. ¿Quiénes construyeron América? Andrew Carnegie, Rockefeller, JP Morgan, y luego transmitieron esos conocimientos. Ahora me empiezo a dar cuenta que no veo tantos. En Estados Unidos en inglés hay cantidades de seminarios, cantidad de personas que viven esos principios. ¿Qué ha pasado con la comunidad latina? Entonces digo, alguien tiene que empezar. ¿Y por qué no podemos empezar ahora? Y podamos, aunque estamos empezando 100 años después, pero podemos empezar el día de ahora y vamos a crear un legado y vamos a impactar la vida de millones y millones y millones de personas. Y lo primero que vamos a hacer, con la alianza que tenemos con la Fundación de Napoleon Hill, le vamos a cambiar la mentalidad, porque la pobreza no es pobreza de dinero, es pobreza mental. Y como con Organo tenemos una alianza con la Fundación de Napoleon Hill, entonces, ¿qué es la fundación que más millonarios ha hecho? Si tú ves el libro de Piensa y hágase rico, está en alianza. Y con esos principios, ¿y qué compañía en redes de mercado has escuchado que tiene alianza con la Fundación de Napoleon Hill? ¿Qué compañía has escuchado? Entonces nosotros vamos a transformarle la mentalidad a Latinoamérica. Ahora la pregunta es, ¿a cuánto le gustaría ser parte del sueño latinoamericano? Porque ¿sabes qué? Lo que va a pasar es esto. Le vamos a cambiar la mentalidad. Primero, les vamos a ayudar a que ganen dinero y vamos a desarrollar la organización más grande de empresarios en Latinoamérica. ¿Y sabes qué? De esta organización van a salir los empresarios más grandes de Latinoamérica que van a salir a impactar el mundo. Porque ¿sabes qué? No solo es el dinero que van a ganar, van a cambiar la mentalidad y vamos a desarrollar los principios, y con esos principios, cualquier negocio que nosotros hagamos funciona. Si te fijaste en los 5 pasos que decía, y prosperará en todo sentido. Entonces todo. Entonces nosotros, los que hagamos, lo va a funcionar. Lo que hagamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar ese dinero, lo vamos a enseñar a las personas que vivan con poco dinero. El multinivel tiene el concepto que tenga la mansión, que tenga el montón de carros y esto. Pero para mí, lo primero que tenemos que hacer es ser libres financieramente. Y estar en el inicio de algo grande, esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad. Porque estamos iniciando en un momento, un movimiento de cambiar una cultura. Y acuérdate lo que te digo el día de ahora. En los próximos 30, 40, 50 años, van a haber empresarios que están aquí, que los van a estar recordando como recuerdan a Andrew Carnegie, a Rockefeller, a JP Morgan. Ellos eran americanos. Entonces, ¿qué tenemos? De aquí tienen que salir los próximos Rockefeller, los próximos JP Morgans, empresarios latinos, los Henry Fords. Porque cuando cambiamos la mentalidad, si tenemos los principios, y ahora adivina que ya no tenemos que inventar, se vale copiar. Observemos qué es lo que han hecho los americanos, hagamos lo mismo y vamos a construir un imperio. Estamos iniciando 100 años después, pero déjame decirte que en los próximos 20, 30, 40, 50 años, Latinoamérica vamos a construir una potencia mundial, que los americanos y todos van a querer venir para acá.